Ayúdame a creer, tu palabra siembra en mí. Hemos estado recorriendo algunos detalles de las cosas que Jesús habló una vez que hubo resucitado. Y la verdad es que ha sido un tema muy interesante porque nos introduce en los actos y en las palabras del Señor resucitado durante esos 40 días posteriores a su gran triunfo sobre la muerte y su ascensión a los cielos. La pregunta es, ¿y qué pasó durante ese tiempo? Jesús dijo cosas muy importantes, confirmando algunas cosas que había dicho y señalando qué es lo que tenían que hacer los discípulos hacia adelante. En primer lugar, y hemos visto esto, les devolvió la alegría. Les dijo que debían tener fe. Claro, porque la cruz abrumó a los discípulos, porque ellos no creyeron en ese momento que Jesús resucitaría y vivieron el dolor, la frustración, el temor, la incredulidad. Pero el Señor se les presentó vivo y victorioso y eso sin duda cambió la vida de sus seguidores. Así fue como el Señor le enseñó que el cristiano, si bien tiene que pasar por aflicciones en esta vida, enfrentar problemas, enfrentar dificultades, Él siempre ha de estar allí. Pero que no pensemos que por el hecho de que hemos aceptado esta nueva vida en Cristo ya se acabaron los problemas. Como hemos dicho en alguna ocasión, es probable que hasta se sumen otros. Por lo tanto, es una absoluta mentira y una absoluta farsa decir, mire, llegué a Cristo y ya se me acabaron mis problemas. Porque esto no es así. No deja de ser un ideal, una mera utopía. Siempre hay problemas en la vida. Y el Señor anticipó que tendríamos problemas. De que no inventáramos una fe sin sustento en su palabra. Lo que sí Jesús dijo es que a pesar de todo lo que ocurra, nada, absolutamente nada puede quitar el gozo de nuestros corazones. El gozo de saber que Cristo nos ha redimido, que Cristo nos ha sacado de una vana manera de vivir, de un mundo en tinieblas y nos ha llevado a un mundo de luz, a un reino de gracia, de esperanza y de vida eterna. Dice que el gozo tiene que permanecer. Esa fue la exhortación que el Señor le entregó a sus discípulos. Pudiera ser que yo ahora mismo esté pasando por dificultades, por grandes dificultades. Pero cuando pienso lo que dice Pablo, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entiendo que está hablando de algo que es una realidad poderosísima, que se levanta, que se yergue aún en medio del conflicto, que sí es posible tener paz en medio de las adversidades de la vida. El problema es que hay muchas personas que no tienen paz, ni con Dios, ni con sus vecinos, ni siquiera con ellos mismos. Pero nosotros podemos, como cristianos, tener la paz del Señor. Esta es una realidad gloriosa. Mi paz les doy, le dijo Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, tenemos un tesoro incalculable y tenemos que empezar a valorar cada una de esas cosas. Pablo también dijo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Puede pesar esa sola declaración, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y esto, por cierto, debe ayudarnos para que sobrellevemos las dificultades, las enfermedades, lo que venga, lo que aflija nuestro cuerpo, nuestra existencia, porque si tenemos fe en el Señor, eso viene juntamente con la esperanza, con la gracia de saber que lo que nos espera más adelante es algo glorioso. El Señor se presentó a sus discípulos ya resucitado y les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué se lamentan ustedes? Y como hemos visto, estas preguntas son claves para la vida cristiana.
Es bueno que nosotros también nos hagamos estas preguntas, sobre todo cuando nuestro ánimo decae. ¿Por qué estoy triste? Si hemos llegado a Cristo, si Cristo es nuestro Salvador y nos ha dado vida eterna, no tiene por qué irse el gozo de nuestros corazones. Y por cierto, sabemos que tendremos dificultades, pero vamos a la palabra de Dios y allí hay sustento para gozarnos aún en medio de las pruebas. Primera de Juan 16, 22, el Señor dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Me pregunto si de verdad vivimos esa experiencia. Cuando hay esperanza, el gozo es una realidad de la vida. Podemos decir junto con el salmista: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. En esta oportunidad quiero invitarles a continuar con el capítulo 24 de Lucas que leíamos el lunes pasado, pero desde los versos 36 en adelante. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él la tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús, después de hablarles a sus discípulos del gozo y la paz que otorga a los que creen en Él, analizó el fracaso de ellos. Porque por lo general nosotros nos gozamos en los triunfos, no en los fracasos. Cuando fracasamos, tratamos de olvidar el episodio y decir simplemente borrón y cuenta nueva. Sin embargo, Jesús no dijo borrón y cuenta nueva. Jesús dijo: analicemos esto. Veamos por qué fue que llegamos a esto. Aunque nos duelan los fracasos y tratemos de eliminarlos de nuestras mentes, los fracasos tienen una particularidad muy importante, porque son los que nos enseñan, porque podemos sacar lecciones de ellos. Es de sabios preguntarnos cuando hemos fracasado: ¿por qué fracasé? Y si somos honestos, todos hemos fracasado en la vida. De una u otra manera podemos recordar fácilmente aquellos tiempos. Yo mismo reconozco que he fracasado no una ni dos veces, muchas veces, porque es parte de nuestra naturaleza la susceptibilidad del fracaso. Emprendimos algo, quisimos algo, pero algo nos salió mal. Entonces, en vez de lamentarnos y tratar de sacar aquello de nuestro disco duro, tenemos que sentarnos y preguntarnos con toda honestidad: ¿y por qué esto salió mal? Esto es importante porque nos lleva a madurar, porque también hay circunstancias en la vida que pueden repetirse y entonces ya sé cómo actuar. Y no solamente se aprende del fracaso personal, también podemos aprender del fracaso del otro,
del fracaso ajeno. Por eso el Señor los lleva a este análisis. Tienen que aprender a mirar por qué les pasó lo que les pasó. ¿Por qué llegaron a esta situación de angustia? ¿Por qué llegaron a tener esta tristeza que tuvieron? Y quisiera para esto analizar un poco el pasado de los discípulos, porque eso nos va a dar algunas claves de cómo estaban formados ellos y por qué tropezaron con lo que Jesús les dijo. Ellos vivían en un tiempo de confusión espiritual. El judaísmo como religión estaba viviendo un tiempo de confusión espiritual y ellos como buenos judíos iban y leían la Torá, la ley de Dios, todos los sábados en la sinagoga y conocían la palabra. No obstante, cuando se enfrentaban a la vida cotidiana, al diario vivir, lo que mandaba no era lo que decía la ley de Moisés, la que Dios entregó a Moisés, sino lo que decía la tradición de los ancianos, los antepasados. Y el gran problema que había en el judaísmo es que la tradición pesaba muchísimo en ese momento. Y voy a poner un ejemplo que aparece en el Evangelio para darnos cuenta cuánto pesaba y cuál es el peligro de la tradición. ¿Saben? Las tradiciones pueden llegar a envenenar la fe, porque pueden sacar al hombre del centro de la fe. Ahora el problema es que todos arrastramos tradiciones. ¿Por qué? Porque nos manejamos por costumbres y es bueno que tengamos eso. El problema es que a veces las tradiciones se transforman en cosas malsanas, nocivas, perjudiciales. Y en el caso de los judíos, las tradiciones se habían transformado en algo muy perjudicial para ellos. Por ejemplo, un día vinieron los escribas y fariseos e increpan a Jesús. Recordemos que los escribas eran los comisarios de la fe que iban investigando la fe y tenían muchísimo poder. Eran expertos en la ley de Moisés. De hecho, el farisaísmo era un fundamentalismo que se basaba en lo que los escribas decían. Quiere decir que formaban una dupla peligrosísima. Y estos escribas y fariseos se acercan a Jesús y le dicen, estoy en Mateo 15:2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense que no le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de Moisés? No le dicen eso. Le dicen, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Y luego, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Quiere decir que había una tradición que ellos habían inventado, de que cuando uno iba a comer, no por razones higiénicas, sino por razones ritualistas, uno tenía que hacer un lavamiento de manos. Incluso habían establecido una medida, 300 cc de agua para hacer cada lavado ritual. Tenían que lavarse en agua que no estuviera contaminada de ser posible. Tenían que sumergir las manos ahí y luego sacudírselas según para la purificación. Es decir, tenían todo un protocolo. Ese lavamiento de las manos tenía toda una pauta, una fórmula, y esto lo hacían al comienzo de la comida y al final de la comida. Y los más devotos lo hacían cada 2 platos. Ahora esta costumbre era tan fuerte que en tiempos de Jesús se cuenta que un rabino no hizo esto y no solo lo excomulgaron, sino que al morir su cuerpo no fue enterrado en un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque había menospreciado la tradición. ¿Se dan cuenta lo fuerte que era todo esto? Y la pregunta que surge es, ¿en qué parte de la ley está esto? Bueno, no está en ninguna parte. Era la tradición de los ancianos, simplemente. Y no cumplirla llevaba a la persona a la excomunión, porque había transgredido no la ley de Dios, sino la tradición de los ancianos. Y esto era característico en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Se les conocía desde otros pueblos como los que se lavan las manos antes de comer. ¿Se fijan? Era la identidad que tenían delante de los otros pueblos. Quiere decir que la fe la manejaban las tradiciones. Y el reclamo de los escribas era que los discípulos de Jesús quebrantaban la tradición de los ancianos. ¿Quién la había establecido? Los hombres. ¿Sobre qué base? Sobre la base de lo que se les antojaba, porque ¿dónde estaba eso en la ley de Moisés? En ningún lado.
Quiere decir que ellos leían la ley de Moisés, pero vivían de acuerdo a la tradición de los ancianos, y esa tradición era como un cerrojo que tenían. Y era tan fuerte que había echado raíces, se había metido en la sangre y terminó siendo más importante que los mandamientos de Dios. Entonces piensen en esto. Cuando vieron la multiplicación de los panes y los peces, que todas las personas tomaron el pan sin lavarse las manos, el escándalo que sintieron, porque ellos no veían el milagro, ellos veían el poder de la tradición. Porque si ustedes se fijan, esto sucede poco después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero como les decía, ellos no veían el milagro. Lo que veían era la tradición. Era si la tradición era respetada o no. En otras palabras, el rito era más importante que el poder de Dios para ellos. Mucho más importante. Pero Jesús les contestó con otra pregunta. Les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En otras palabras, ¿por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidado con las tradiciones. Yo no estoy yendo en contra de todas las tradiciones, pero sí de la tradición que invalida el mandamiento de Dios. Sí estoy yendo en contra de esa tradición que tergiversa la palabra de Dios. Cuando eso pasa, estamos frente a algo sumamente peligroso. Y digo esto porque pudiera ser que nosotros también estemos sesgados por ciertas tradiciones. Estos religiosos no se daban cuenta que por sus tradiciones invalidaban el mandamiento de Dios. Se cuidaban de los hombres, pero no de Dios. Y los discípulos de Jesús vivieron esa opresión espiritual durante mucho tiempo. Y más lo sentían porque eran galileos, y los galileos que tenían que trabajar en el campo no podían siempre lavarse las manos antes de comer, porque no siempre estaba ni el agua ni la pila para hacerlo. Y por eso los llamaban pecadores, porque no cumplían con la tradición de los ancianos. Por eso decían de Jesús: a los pecadores recibe y come con ellos. Y esa palabra pecadores era porque se levantaban contra la tradición de los ancianos. Podían tener vidas morales, correctas, puras, pero si no se lavaban las manos, eran pecadores. ¿Para quiénes? Para ellos, para los hombres. Ahora imagínense ustedes, cuando esos galileos empezaron a seguir a Jesús y a escuchar a Jesús, esos galileos que eran recibidos por Jesús, experimentando en Él la verdadera libertad de la fe, ellos conocieron por primera vez que la fe era otra cosa, que la fe no era cumplir una cantidad de requisitos que los hombres habían puesto, y cada vez que se acercaban a Jesús, Jesús sacaba la cara y ponía las cosas en su lugar. Ellos escucharon el sermón del monte, donde Jesús dice una y otra vez: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y analiza la enseñanza de los escribas y de los fariseos y dice: miren, la oración de ellos es así, las limosnas que dan lo hacen así, los ayunos que practican lo practican así. Está analizando todo eso, que es la tradición negativa de una sociedad que había perdido el norte por meterse con tradiciones de hombres. Y hay que tener cuidado cuando el cristianismo comienza a llenarse con demasiadas tradiciones. Las tradiciones son necesarias, pero no pueden jamás invalidar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Finalmente ellos vieron la autoridad de Jesús, vieron los milagros, lo que Jesús hacía, y dijeron: este es el Cristo, el Mesías enviado de Dios. Porque solamente alguien como Él, enviado de Dios, puede hacer estos milagros y abrir la ley como la abre. Y un día se transfigura delante de ellos. Para ellos sube al monte con los tres más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Y resulta que cuando Él se transfigura, antes de eso les había dicho: es necesario que vayamos a Jerusalén y suframos. Voy a Jerusalén a ser crucificado, pero resucitaré al tercer día. Y cuando bajan del lugar, dice Marcos 9:9,
Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Se refiere a la transfiguración. Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y Marco añade algo muy interesante. Dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Se da cuenta usted? Los tres más íntimos de Jesús discutían entre ellos qué sería eso de resucitar de los muertos. Lucas también dice lo mismo en el capítulo 9. Jesús les dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban veladas en ese momento y temían preguntarle a Jesús acerca de sus palabras. La frase de Jesús era muy sencilla, muy lacónica. Jesús dijo, voy a morir y voy a resucitar. ¿Qué interpretación tiene que tener esto? Pero ellos no entendían, discutían sobre esto. ¿Por qué? Porque la fe de ellos tenía un límite. Porque ellos decían, yo creo que Dios puede hacer esto, y puede hacer esto, y puede hacer esto, pero no creo que pueda hacer esto. Para ellos, lo de la resurrección era un misterio. No entendían que el poder de Dios es ilimitado, que su poder va más allá de lo que los hombres pueden entender. Y entonces daban vueltas alrededor de las palabras, discutían entre ellos, no sé qué es lo que dirían, pero a lo mejor le darían un valor simbólico al tema de la resurrección. Ustedes saben, todas esas cosas que hacemos cuando no queremos aceptar lo que literalmente se está diciendo, entonces como que le damos una vuelta simbólica, figurada. Tenían la cabeza cerrada, no podían comprender las cosas espirituales. El día de la resurrección, cuando los varones le anuncian que ha resucitado el Señor, les dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es lo primero que le recuerdan estos varones. Acuérdense de lo que Él les dijo, acuérdense. Y entonces ellas, aquellas mujeres, se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Lo más importante que Jesús le había dicho no lo habían tenido en cuenta. ¿Se da cuenta usted? Cuando se encuentra con los discípulos el Señor allí camino a Emaús, van ellos dos y no saben que están hablando con Jesús, que ha resucitado, que Jesús va caminando con ellos. Le dicen, estamos tristes por lo que pasó en Jerusalén, pero unas mujeres nos dijeron que había resucitado. Cosas de mujeres seguramente. Jesús les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es necesario, estimados, creer todo lo que Jesús ha dicho, no solo una parte. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se da cuenta? ¿Se fija? Jesús no abrió un libro en ese momento, sino que le fue mencionando, comenzando por los escritos de Moisés, que son los primeros del Antiguo Testamento, los profetas, que son los últimos, y los salmos. Le fue señalando aquellos pasajes que hablaban de su padecimiento y resurrección. Por tanto, le dice, lo que ustedes tienen que hacer es creer a lo que está escrito, y les abrió el entendimiento. Ellos hasta ahí pensaban que hablaban con un caminante. El impedimento de la fe fue la necedad de ellos, de no entender que cuando Dios habla simplemente es. Jesús les abre la escritura y junto con ella les abre el entendimiento. Qué imprescindible conexión, ¿verdad?
No podemos abrir el entendimiento si no somos capaces de abrir la Escritura. Alguien leyendo el capítulo 24 de Lucas dijo algo muy interesante. Dice, este es el capítulo de las cosas abiertas. Claro, porque comienza con la tumba abierta y luego en el camino a Emaús tenemos las escrituras abiertas, porque Jesús abre las escrituras con ellos. Luego los ojos de ellos fueron abiertos y reconocieron que estaban con Jesús, y entonces el entendimiento les fue abierto. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que este mismo proceso es el que tenemos que seguir nosotros. La tumba abierta debe llevarnos a la Escritura abierta. La palabra de Dios debemos tenerla siempre abierta, porque la tumba abierta con la palabra cerrada, todo lo que trae es tristeza, trae frustración a la vida. Necesitamos abrir las Escrituras, necesitamos nutrirnos de la palabra cada día. Les aseguro que las Escrituras son inagotables. Usted puede leer un pasaje una y otra vez y siempre habrá algo fresco para su alma. Cuando era niño, seguramente recién estaba aprendiendo a leer, leí el Salmo 23 por primera vez. Lo leía y lo repetía hasta que lo aprendí de memoria. Bueno, no quiero negar mi edad, pero de eso debe ya hacer unos 40 años más o menos. Hoy leo el Salmo 23 y sigo encontrando cosas nuevas. Realmente la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Es decir, sigue abriendo el entendimiento de quien se acerca a ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pedro le dijo ante el desafío de seguir a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y leo el Evangelio y siento que estos libros reviven y renuevan la vida. Podría leer los 4 Evangelios toda la vida, porque es maravilloso acercarse a Jesús y ver cómo Jesús manejaba todas las cosas. Muchas veces tenemos el entendimiento cerrado. Necesitamos, por tanto, disponer el corazón para que Dios hable a nuestro entendimiento. Muchas veces, si somos honestos, nos manejamos con tradiciones. Claro, hay que venir a la iglesia, hay que cantar y cantamos, hay que orar y oramos, hay que aguantar al predicador y lo aguantamos. Pero no es eso. Si vamos a venir a la iglesia, debemos hacerlo sintiendo la urgencia de que Dios hable a nuestras vidas, de que nuestras oraciones y nuestras aclamaciones ministren su corazón. Hay gente que alguien las llama catadoras de cultos. Claro, porque vienen al culto y dicen este culto estuvo bien, este no. El predicador anduvo bien, hoy va a estar bueno el culto porque dirige tal hermano y lo hace bien, o si no, si hoy no voy, no me pierdo nada porque dirige o predica tal o cual persona. Qué increíble que se pueda llegar a eso, ¿no? El peso de la tradición. Yo me pregunto, ¿habrá alguien que llegue a una iglesia ávido de que se abra la Escritura para que Dios abra su corazón? ¿Habrá alguien realmente dispuesto a que Dios le diga algo en ese momento? Y puede ser que lleguemos al culto cansados, desalentados, desanimados, porque venimos con la carga de la semana. Seguramente hemos vivido una semana que ha dejado sedimentos en nuestra vida. Muchas veces nos sobrepasa el temor y la ansiedad. Pero si abrimos el corazón al Señor, podemos escuchar promesas tan preciosas como aquella que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O aquella que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí radica nuestra esperanza cristiana, en lo que Jesús ha dicho para nosotros. He aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Acá es donde se fortalece el corazón. Acá es donde empezamos a ver la importancia de la fe para nuestras vidas. Que este día podamos abrir nuestro corazón y delante de la presencia del Señor pueda rebosar esa gracia que siempre fluye rebosante, y que eso traiga gozo a nuestras vidas, porque el Señor una vez más ha abierto su palabra delante de nosotros. Entonces dejamos por fe que también abra nuestros corazones.